¿sí? Yo siempre quise ser astronauta, chicos, y pues era difícil de pronto ir a viajar a conocer el cosmos. Entonces dije, bueno, vamos a conocer el microcosmos, voy a ser patólogo. Y estudié medicina pensando en ser patólogo, y yo hice un año de patología en la UIS. Cuando estaba haciendo mi rural acá en Cúcuta, en esa yo soy cucuteño de nacimiento, hice rural en la unidad básica de la Libertad, que no era como es hoy en día un edificio de 3 pisos, sino era una casita, un puesto de salud. Y en ese entonces yo tenía que hacer rural en urgencias y hacíamos noches. Y una noche estando en urgencias, salí a las 3 de la mañana a tomarme un tinto y me di cuenta que estaban haciendo cola para solicitar cita de consulta externa, mujeres embarazadas a las 3 de la mañana. Eso es hace 20 años, chicos. Fui y le dije a mi coordinador en la mañana, cuando llegó a las 7, le dije, venga, ¿por qué las mujeres embarazadas acá hacen cola? Sí, son las 3 de la mañana ya haciendo cola. ¿Y cómo se procesó acá el control prenatal? Yo estaba en urgencia, no estaba en externo. Entonces él me dijo, no, acá tienen que hacer cola para pedir la cita y pues con el médico que haya disponible. Yo les dije, no tienen un programa, no tienen un médico que las vea, una enfermera que se pendiente. Ellas dijeron, no, las embarazadas son un chicharrón. Sí, ese es un término nuestro colombiano. Eso las aumenta mucho esas historias y hay que llenar muchos papeles, Eduardo. Entonces, eso es un complique. Yo le dije, ¿por qué no monta un programa prenatal? Conseguir un médico que las vea, una enfermera, organizar las citas, agenda las citas a un mes sin necesidad de que hagan cola y monta un control prenatal mejor. Entonces dijo, bueno, ¿qué médico pendejo vamos a conseguir que quiera embolatarse con la especialidad más demandada, ¿cierto? Con la más auditada y con la que llena más papeles. Entonces dije yo, no, pues, si quiere, mientras yo me voy a especializar, déjeme, yo monto el programa. ¿Sí? Y hace 20 años ese bobo soy yo, ¿cierto? Soy médico control prenatal de la Universidad de la Libertad. Yo me fui a especializar, no me gustó lo que estaba haciendo ya en patología y me volví. Y hace 20 años trabajo con la empresa. Ahora, hace unos años hubo un concurso para entrar de planta y pues yo trabajo con ellos de planta y el sueldo es relativamente bueno, es estable. Actualmente estoy gozando de mi mes de vacaciones, ¿sí? Entonces, cada vez le dicen, bueno, ¿usted por qué no se especializó? Pues me hubiera gustado medicina familiar, pero hoy en día está muy, muy devaluado todo acá en Cúcuta. Más o menos, somos en el país muchos médicos generales, hay que especializarse rápido, chicos, porque cada vez también hay más especialistas, ¿no? Aunque los tipos de medicina para especializarse son más cortos, y por ejemplo, la Universidad de Pamplona no tiene ninguna especialización, en promedio un médico tarda entre 1, 2, 3 años en especializarse si quiere, o hasta 5 años. Lo importante es que pues hagan de pronto lo que les gusta y no tanto lo que da dinero, porque llega un momento en el que usted tiene dinero pero le da tedio hacer lo que le gusta, hacer pues el trabajo que no le gusta y entonces de pronto lo hace mal. O pues todos los días decir, bueno, escogí esto por plata, voy a hacerlo bien, ¿cierto? Porque la realidad es que pues muchos escogimos medicina sea por ayudar a la gente, por demostrar que somos muy inteligentes, por que nos gusta la ciencia, pero hay que hacerlo bien. Entonces, les contaba que hace 20 años yo hago control prenatal, yo monté el programa de control prenatal donde trabajo y me parece que ha sido bueno. He participado en algunos estudios nacionales acerca de el embarazo. De hecho, la gráfica Atala que voy a presentar hoy la hicimos entre 120 puestos de salud en Colombia, que registrábamos cuál era el peso de las colombianas y cuál era su ganancia de peso, para tener una escala propia y no tener una escala americana. Entonces, después de esta introducción, chicos, vamos a iniciar con la presentación de control prenatal. Me va a permitir presentar pantalla. Doctor, Sí, señora. una pregunta, qué pena. Lo que pasa es que ayer estaba revisando lo del IVE, pero realmente no me quedó claro lo de objeción de conciencia. Ah, ya te digo. Bien. Objeción de conciencia es que uno no puede, ¿cierto?, realizar el procedimiento. Entonces, por ejemplo, usted dice, no, yo no voy a dar las pastillas, yo no las voy a formular, yo no voy a seguir a la paciente que está tomando las pastillas porque yo no voy a dar las pastillas de misoprostol o mifeprestone, ¿sí? O si le entrenan, yo no voy a practicar, ¿cierto?, la aspiración con la jeringa MEO. Esa es la objeción de conciencia. Yo no voy a interrumpir una vida, pero expedir la causal para que otra persona sea el que directamente interrumpe la vida, sí lo tiene que hacer el médico general y no puede hacer objeción de conciencia frente a eso. Llegó una paciente que fue abusada sexualmente, doctor, mire, yo fui abusada sexualmente, necesito que por favor me inicie la ruta para que me interrumpan el embarazo. Usted hace la asesoría, le explica las opciones que son continuar con el embarazo o darle hijo una adopción, firma el consentimiento si la paciente decide interrumpir
y usted le da una orden que dice señor SPS o señores IPS, según la ruta que tenga establecida a su sitio, favor, entonces realizar interrupción voluntaria del embarazo. Y ella con eso se dirige, ¿sí?, al sitio que tiene establecido la red y le realizan la interrupción. ¿Sí? Entonces, la objeción es para no hacer el procedimiento como tal, no formular las pastillas o no hacer la aspiración al vacío. Pero la objeción no aplica, ¿sí?, para dar la orden para que se la hagan, que es diferente. ¿Sí? O sea, se puede decir, señora, mire, usted dice que fue abusada, está en todo su derecho a interrumpir, acá está la orden para que vaya a la EPS y consigan quien le hace la interrupción. ¿Sí queda claro? Ok, gracias, ¿Sí? doctor. Vale, muy bien. Para servirles y cuando tengan dudas o preguntas me interrumpen, no hay problema. Bien, entonces esa objeción hay que pasarla por escrito, no puede ser verbal, no puede ser colectiva, hay que pasarla por escrito. Cuando lleguen al rural, si son objetores de conciencia, por favor, pásenlo por escrito, porque en los rurales a veces solamente hay un médico y es uno. ¿Sí? Entonces dice, bueno, yo voy a hacer el rural acá y yo voy a dar la causal, voy a pedir la causal, más no voy a hacer el procedimiento, ni voy a hacer la fórmula de entregar las pastillas de mifepristón y misoprostol, ni voy a hacer el seguimiento. ¿Sí? Vale, muy bien. Entonces vamos a hablar de control prenatal. Vamos a empezar acá. Listo, entonces vamos a hablar de esas barriguitas que yo estoy muy agradecido porque me han dado de comer. ¿Sí? Me han dado de comer y me han permitido desarrollar mi trabajo y también me han permitido, ¿cierto?, pues ver la vida de un modo distinto. Yo quería ser científico, estar en un laboratorio y este trabajo me ha permitido, pues, ayudar a las personas, no solamente cuando me envían partes de pacientes o biopsias, sino tener un trato con los pacientes, que a veces es desgastante, pero no importa, ¿cierto? Que hay que hacerlo bien. Y también pues, me han permitido hacer docencia. Cuando me dijeron, bueno, quiero hacer docencia en PIPE, yo dije, pues sí, es lo que he hecho todo este tiempo y es lo que me gusta hacer. Me gustaría pues aprender con los chicos, aprendemos todos. Bien, esta imagen es de unos pollitos, pueden buscar en internet, son unos pinzones, y estos pinzones, ¿sí?, están llorando porque tienen hambre, y los papás, cuando están en huevito, los papás les cantaban una canción. Y esa canción dependía de si había verano o estaban en invierno. Si estaban en verano cantaban una canción específica y en invierno no la cantaban. Cuando los huevitos estaban empollando, les cantaban una canción. Y como todo tiene una razón de ser en la vida, pues los científicos, los biólogos, diría alguien aburrido que los desocupados, dijeron, no, vamos a averiguar por qué ellos cantan una canción en verano a los huevitos y en invierno no. ¿Sí? Y se pusieron a investigar a ver qué pasaba. Y se dieron cuenta que cuando había verano, habían pocos alimentos, a los huevitos los papás les cantaban, y eso es increíble, chicos. A través de la placoda auditiva del polluelo en formación, se recibían señales físicas sonoras que se transformaban en señales químicas que iban a los genes y los activaban o los desactivaban de modo epigenético. Acuérdense que existe la genética mendeliana y la epigenética. Acuérdense del proyecto del genoma humano que terminó hace mucho tiempo, cuando yo estaba estudiando medicina apenas se hablaba de eso del genoma, y se encontró que el 90% del DNA, ¿cierto?, son intrones y solamente el 10% son exones, solamente el 10% codifica proteínas. Y dijeron, tan raro, ¿por qué hay tanto DNA basura? Y no, es que ese 90%, ¿cierto?, es decir, que regula la expresión del 10%. La herencia mendeliana típica es el 10%, ¿sí? Pero los cambios epigenéticos, ¿cierto?, se pueden, digámoslo así, heredar por dos generaciones. Uno puede silenciar unos genes o activar unos genes, ¿cierto?, epigenéticamente hablando, y eso es por dos generaciones que se puede heredar máximo. Entonces, chicos, a través de señales auditivas del canto de la canción de verano, se inducía en los polluelos un cambio en el metabolismo para que pudieran vivir con poco y para que ellos no fueran tan grandes. Y así podrían entonces sobrevivir en verano con escasez de alimento. Entonces la pregunta es, pues si eso causa la estimulación de un polluelo, ¿cierto? Pues ¿cuánto causará la estimulación de un ser humano durante el control prenatal? Entonces vamos a hablar de la intervención individual 4.3, que es la atención para cuidado prenatal de la resolución 3280. En esta charla vamos a utilizar también los anexos, vamos a tocar los anexos de la escala de riesgo de psicosocial de Hurtado, que es el anexo 2, del anexo 3, condiciones para permitir un mayor nivel de complejidad para cuidado obstétrico, el anexo 8, que es la
gráfica de tabla para la evaluación nutricional de la embarazada con embarazo único. Y también vamos a ver el anexo 11, que son los factores de riesgo para evento tromboembólico durante la gestación, parto y puerperio. En Colombia tenemos una guía específica de práctica clínica que da recomendaciones y tenemos un protocolo obligatorio de atención a embarazada menor de 15 años. Tenemos lo especificado en la resolución 3280, que es para embarazadas de más de 15 años, ¿sí? Es obligatorio todo lo que vamos a ver hoy de la 3280. Tenemos un protocolo para menores de 15 años que también es obligatorio, junto con la 3280. Y también tenemos una guía de práctica clínica del 2013 que es de recomendaciones que no son obligatorias, pero si las podemos cumplir, mejor. Bien, y ese es el estudio que les decía de los pinzoncitos, ¿sí? Entonces, ellos eran capaces, cuando la temperatura estaba por encima de 26 grados, de hacer un canto para que los embrioncitos se prepararan para esa escasez. El doctor Baker en 1989, cuando todavía no se sabía esto del genoma y la epigenética, él dijo, yo estoy seguro que el ambiente intrauterino trasciende sobre la salud del futuro adulto. Se rieron del doctor Baker, ¿sí? Y él dijo, si yo quiero evitar la enfermedad cardiovascular, yo debería tener mejores controles prenatales. Se reían del tipo y dijeron, no, José, está loco. Cada quien responde por su vida, ¿sí? Los padres, lo que hagan los padres no pueden, los hijos, ¿cierto?, responder por ello. Me acuerdo yo de la Biblia que le dice que Dios castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera generación. Entonces le dijeron, no, eso, lo que usted dice no puede ser cierto. Y él dijo, sí, si queremos evitar la enfermedad cardiovascular, tenemos que tener mejores controles prenatales. Hoy en día con la epigenética sabemos que sí. Y después se hizo un estudio epigenético, el mayor estudio epigenético en gemelos, sobre las consecuencias de estar sometido a condiciones adversas durante el embarazo y los desenlaces de las futuras generaciones, ¿sí? Entonces pueden los cambios epigenéticos pasar también a los descendientes. Y se hizo este estudio, dos gemelas idénticas, monocigóticas, que vivían en Holanda. Ese es el invierno del hambre porque acuérdense que en la Segunda Guerra Mundial el general invierno hubo un invierno muy terrible, ¿cierto? Y pues eso motivó que perdieran los alemanes, y los alemanes que habían invadido Holanda decidieron entonces romper los diques y todos los cultivos se anegaron y no hubo comida, y se dice que para hacer medio un caldo, es un mito, que para hacer medio un caldo que supiera algo, los holandeses le echaban el cuero de sus zapatos suecos a la olla para que supiera algo de carne. Entonces, durante el invierno del hambre, se hizo el siguiente estudio. Dos gemelas idénticas, holandesas. Una que estuviera en Estados Unidos de vacaciones porque sí, y otra que tuvo que sufrir el invierno de hambre, estando embarazadas. Y eran idénticas. Y una tuvo que aguantar hambre y la otra no aguantó hambre. Y se pusieron a verificar qué pasaba con las generaciones. Miren que este estudio largo todavía se está haciendo. Y se demostró, ¿sí?, que algunos patrones o rasgos de los padres se pueden heredar, ¿sí? Así no los tengamos en la herencia mendeliana típica. Pareciera que el estrés, la ansiedad, el negativismo, todo eso es heredable, ¿sí? Y podría ser que hasta la segunda generación se herede. A veces uno tiene padres amargados y unos amargados y uno no se entiende por qué, y parece ser que esa es la conducta que uno decidió heredar, ¿sí? Pero todo se puede resetear, chicos, ¿sí? Por eso es que es importante asistir al curso de preparación de padres y madres para enseñar todo esto y para que los padres entiendan que dependiendo de su actitud frente a la vida, podría heredar esa forma de enfrentar la vida a su hijo. Listo, muy bien. Entonces arrancamos con la atención de cuidado prenatal de bajo riesgo. Esta resolución 3280 especifica que es para embarazadas de bajo riesgo, no es para alto riesgo. El alto riesgo es del especialista. Bien. ¿Qué busca el cuidado prenatal o antenatal? Mejorar la salud materna. Primero, identificar los riesgos que siempre decimos, así como hicimos con preconcepción, identificarlos y tratarlos si es posible o mitigarlos. Promover el desarrollo fetal, ¿cierto? Mejorar la salud materna, lograr que la mamá esté en las mejores condiciones, ¿cierto? Que el niño nazca en las mejores condiciones, y eso es lo que busca entonces el control antenatal. Identificar los riesgos de la paciente, sus condiciones, sus vulnerabilidades, ¿cierto? Mitigar las que podamos, eliminar las que podamos. Algunas no se pueden eliminar, por ejemplo, la dado al sexo. Y conseguir entonces el mejor cuidado de esa paciente, la estimulación y el desarrollo del feto, y un parto para que el niño nazca en las mejores condiciones y un parto seguro. El seguro por...
Esto debe iniciarse antes de la semana 10 de gestación. Y también es importantísimo que la paciente, pues, atraso de la regla, entre más temprano inicie, mejor, porque podemos iniciar entonces tratamientos oportunos. Debemos valorar integralmente a la gestante, no solamente la parte orgánica, ¿sí? También debemos preguntar por la parte psicosocial. Tenemos que vigilar el proceso natural de la gestación, identificar precozmente los riesgos, las condiciones y ofrecer manejos oportunos. Establecer un plan de cuidado y manejo que la paciente entienda, ¿cierto? Y darle la mayor información a la paciente en cuanto a la importancia del control de embarazo. La atención debe darse en el sitio más cercano al lugar de residencia. Es importante que las empresas administradoras de planes de beneficios, lo que llamamos EAPB, pues estén pendientes de los pacientes. Entonces, las EAPB o las EPS, aunque por ejemplo supongamos que la sanidad militar no es una EPS, por eso se llama EAPB, entidades, ¿cierto?, de prestación de planes de beneficios. Entonces, es importante que ellas lleven un monitoreo de sus pacientes y estén enteradas cuando las pacientes inasisten en las consultas. Donde yo trabajo, todos los días si una paciente inasiste se le manda el reporte a la EAPB. Y la EAPB en teoría tiene que ir a buscarle y preguntarle, señor, ¿usted por qué no fue al control prenatal? ¿Sí? Yo sé que esto es utópico, pero pues así está escrito en la 3880 y así funcionaría. También es importante que se le notifique a la EAPB cada vez que sale un examen alterado. Y nosotros lo hacemos todos los días después de mi consulta. La jefe de enfermería diligencia un CARDES diario y registra los exámenes nuevos que yo voy encontrando de las pacientes en control prenatal, y ella las registra, y los que están reportados como anormales, ella se los registra, los envía a la EAPB. E igual, cuando la paciente está en embarazo y se hospitaliza o consulta por urgencias, debe ser referenciado este caso a la EAPB para que ella tome las acciones pertinentes. También debemos disponer de mecanismos para que no devolvamos a las pacientes embarazadas que llegan tarde. Sí, chicos, sí. Acá uno no puede decirle, señora, qué mala, de malas, es como la piraña mueca, llegó, como dijo la presidenta, ¿cierto? Llegó entonces la vicepresidenta, llegó 5 minutos tarde, de malas, vaya a busque cita nuevamente. No, está citando cada mes, ¿sí? Y las agendas van vendidas muy lejos. Hay que disponer de mecanismos para no devolverlas. Por ejemplo, en el caso donde yo trabajo, yo solamente atiendo 8 o 9 pacientes para dejar un cupito siempre para la que llega tarde. Listo. Los controles van a ser mensuales desde el inicio del embarazo hasta la semana 34. Desde la semana 34 los controles van a ser cada 15 días hasta la semana 40. Y después de la semana 40 van a ser cada 2 o cada 3 días por urgencias. En consulta externa vamos a iniciar controles inicialmente antes de la semana 10, cada mes, y después de la semana 34 cada 15 días. Obligatorio sí o sí desde la semana 36 cada 15 días. ¿Por qué digo desde la semana 34 cada 15 días? Porque los controles prenatales de bajo riesgo también los podría realizar una jefe de enfermería. Pero en la semana 34 sí o sí deben ser iniciar controles con médico. Entonces, en un rural que tengan una jefe, ustedes podrían, una jefe de un puesto de salud cercano, podría ver las pacientes desde la semana 10 hasta la semana 34, y desde la 34 se la remiten a usted, y usted las va a ver desde la 34 cada 15 días hasta la 40. Y en urgencias, dependiendo de la evolución, cada 2, cada 3 días, hasta la 41,6 máximo. Bien, las gestantes, ¿cierto?, multíparas podrían tener 7 controles como mínimo, y las nulíparas tienen que tener por lo menos 10. Pero idealmente que haya 10 controles para todas, eso es lo ideal. Muy bien, las gestantes de bajo riesgo pueden ser atendidas por enfermería, ¿cierto?, hasta la semana 34, y de los médicos desde la semana 34 en adelante. Los controles desde la semana 34 son exclusivos por médico, 34, 36, 38 y 40. Ahora, esto es lo mínimo, ¿sí? Pero si usted tiene una paciente que usted tiene que hacer un control más exhaustivo, ¿cierto? Usted no la ve entonces, por ejemplo, cada semana, cada 2 semanas, la puede ver cada semana, dependiendo de su agenda, por supuesto. Por ejemplo, yo tengo pacientes que son de muy alto riesgo, que les digo, mire, tiene que ir con el ginecólogo para que él la vea por lo menos cada semana. Doctor, citas con el ginecólogo, me dicen hasta dentro de un mes. No, pues vaya por urgencias. Listo, doctor. Pero como esa paciente yo no tengo la garantía que la vea el ginecólogo y puede hacer que yo pueda controlar el factor de riesgo, pues yo, sin ser ginecólogo, la cito cada mes, cada semana, y hago la notica en la historia. Paciente que remite al ginecólogo, le he dicho que vaya por urgencias, se ve, ¿cierto?, en este nivel de complejidad, sin reemplazar la atención especializada. Yo les voy a enseñar todas las noticas cuando estén conmigo en rotación. Listo. Y todas las pacientes que tengan algún tipo de alto riesgo, sí o sí, pues deben ir al especialista de base, que es el ginecólogo, más el especialista de la patología que estemos tratando. Por ejemplo, tienen hipotiroidismo no controlado, al ginecólogo y al endocrinólogo.
¿sí? Etcétera. La primera consulta va a ser de 30 minutos como mínimo, pero en algunos pacientes nos vamos a gastar hasta 1 hora. Vamos, por ejemplo, tenemos el primer control de una paciente adolescente de 13 años que decidió continuar con el embarazo y tenemos que llenar entonces la ficha de violencia de género y supongamos que la paciente consume marihuana, entonces hay que llenar la ficha epidemiológica de consumo de sustancias adictivas, ¿cierto? Y también entonces tenemos que realizar el control prenatal de primera vez y tenemos que hacer todas las referencias que tenemos que hacerle a una niña menor de 15 años. Hay que enviarla al pediatra, hay que enviarla al ginecólogo, hay que enviarla a trabajo social, a psicólogo, a nutrición, a odontólogo, etcétera. Perfectamente en esa consulta gastamos 1 hora. La duración de las consultas de control o de seguimiento como mínimo deben ser de 20 minutos, como mínimo, ¿sí? La tendencia en el país es que todas las consultas sean de media hora, de gestantes sean de primera vez o de control. En todas las consultas que tengan que ver con salud sexual y reproductiva, vamos a asesorar sobre las opciones durante el embarazo, que son la interrupción voluntaria, ¿cierto? Y sus dos alternativas, continuar con el embarazo o dar el hijo en adopción. Se recomienda que para los controles prenatales exista una lista de chequeo con el fin de que uno evite pasar por alto cualquier examen, ¿cierto? O atención pertinente. Se recomienda que haya una lista de chequeo, ¿sí? Que usted diga, mire, estos son los exámenes de primer trimestre y tengo en la historia manual o sistematizada unos clics que me dicen que estamos al día, ¿sí? Para que no se nos pase. Hay dichos, ¿cierto? Del mundo que dicen que hasta el mejor peluquero se le pasa un pelo. Listo. Es obligatorio que registremos todos los datos de identificación, incluyendo, por favor, a qué se dedica, ¿sí? Créanme que es importante la ocupación. Tuvimos una paciente que tenía amenazas de aborto, y a repetición no sabíamos cuál era la causa, y era que la señora trabajaba en la cesta cargando bultos, y esa era la causa. La mandamos a reposo y dejó de tener amenazas de aborto. Y escribir si presenta algún tipo de vulnerabilidad, por ejemplo, si es desplazada, si es migrante, o si presenta alguna discapacidad. Yo les recomiendo de corazón que en las historias, sí, no hagan historias de 2 minutos. Son muy fáciles de hacer. Motivo de consulta, dolor de cabeza. Antecedentes, niega relevantes. Revisión por sistemas, cefalea por lo demás asintomática. Examen físico, signos vitales normales, no déficit neurológico, resto normal. Impresión diagnóstica, cefalea tensional. Plan de manejo, ibuprofeno. ¿Cuánto me la sé? 10 segundos. ¿Sí? Ese tipo de historias, cuando uno va a demandas, uno llega al punto. ¿Sí? Alguien tiene por ahí el micrófono abierto. Lo ideal es que las historias sean completas, que las historias registren lo positivo y lo negativo. Voy a poner un ejemplo. Acuérdense que yo también soy auditor médico. Tengo el caso de una paciente que presentó una preeclampsia severa, hizo un síndrome de Hell, la paciente estuvo en UCI, murió ella y murió el bebé. Y cuando hacemos la auditoría forense, nos damos cuenta que la paciente, en el primer control y los siguientes controles, el médico nunca le preguntó los antecedentes, sino colocó antecedentes negativos. Y en los antecedentes, cuando hacemos la entrevista forense a la familia, nos dicen, uy, pero es que ella había tenido preeclampsia en el embarazo pasado, y es que la mamá ya tuvo preeclampsia, la tía tuvo preeclampsia. Y el médico nunca registró eso, ¿sí? Entonces, por favor, registren lo positivo y lo negativo. En una historia de embarazo es importantísimo registrar que no hay antecedentes de preeclampsia familiares o personales. En una historia de embarazo es importantísimo registrar que no hay antecedentes, ¿cierto?, de consumo de sustancias tóxicas, que no tiene parto prematuro. Entonces, en algunos modelos prediseñados de historia clínica están para colocar clic de sí o no, así como lo vimos en la lista de chequeo del anexo de preconcepción. ¿Antecedente de parto prematuro? No, y uno va colocando no. Por ejemplo, en mi empresa está así. Todos los antecedentes que la 3280 obliga a preguntar están para que yo clique sí o no. ¿Listo? Entonces, es importante que registren no solo lo positivo, sino también lo negativo. Bien, indagar todo lo reproductivo, inicio de vida sexual, menarquia, compañeros sexuales, si se han hecho citologías o no, si ha tenido enfermedad de transmisión sexual, etc. ¿Cuántos hijos, cierto? Si ha tenido complicaciones en los embarazos pasados, cuánto pesaron sus hijos, si el embarazo actual es de la misma pareja, si ha tenido, por ejemplo, hijos con malformaciones. Ya se están dando cuenta que la historia va a demorar la media hora. Los antecedentes familiares también son importantes, como les decía, especialmente todo lo que tiene que ver relacionado con la parte reproductiva. Bien, en cuanto a la gestación actual, la enfermedad actual tenemos que registrar cuántas semanas tiene de embarazo por regla, cuánto tiene por ecografía, ¿cierto? Si la paciente ha estado hospitalizada en el embarazo, si tiene consultas de urgencias recientes, ¿cierto? Y si la paciente presenta algún síntoma de alarma en el momento. También debemos conocer la familia. En mi historia está eso.
preguntan quién es la pareja, cuántos años tiene, preguntan hasta en mi historia cuál es el ingreso familiar. Entonces es importante saber todo eso, ¿sí? Hay pacientes que cuando uno les pregunta, ellas se ponen a llorar y le cuentan a uno historias, pero si uno no hubiera preguntado, pues no se hubiera dado cuenta. El examen físico, para la primera vez es importante hacerle una especuloscopia y verificar que no tenga ninguna lesión o secreción anormal. Y es importante que sepan que de rutina no hay que examinar los senos, ¿sí? De rutina no tienen por qué examinar los senos. Ahora, es importante que en el examen físico siempre quede registrada la tensión arterial. Ese es un dato que no puede faltar. El peso, ¿cierto? La altura uterina que le van a aprender a medir, la fetocardia cuando ya se puede tomar, y como les decía, verificar que no haya contracciones uterinas y verificar entonces que no haya ningún sangrado genital, ningún flujo, ni ninguna lesión genital. Pero solamente la primera vez hacemos especuloscopia, ya después no hacemos especuloscopia ni tacto vaginal. Volveríamos a hacer tacto vaginal en la semana 34 para verificar la pelvis. O antes de la semana 34 si la paciente consulta específicamente en un control porque tiene alguna patología genital. Doctor, es que mire, tengo un flujo anormal. Yo ya la había revisado la primera vez, la segunda vez no la revisé, y para la tercera vez me dijo, no, tengo un flujo anormal, la reviso. Pero de rutina no tenemos que revisar los senos y solamente la parte genital en la primera consulta y en la semana 34. Bien, no se recomiendan exploraciones genitales, ¿cierto? Ni tampoco entonces exploraciones mamarias. Esta es la escala de Atala para saber entonces la ganancia de peso de una gestante. Esto se hizo acá en Colombia, hicimos con el Instituto Nacional de Salud. Las pacientes que tienen bajo peso para la gestacional deberían en lo posible alcanzar el peso adecuado para la gestacional. Entonces rojo es bajo peso para la gestacional, verde es adecuado, amarillo es sobrepeso y naranja obesidad. Las pacientes que estén en bajo peso deberían alcanzar el peso, ¿cierto?, ideal para estar ya en lo normal para la gestacional. Entonces, por ejemplo, IMC menor de 20, ganancia entre 12 y 18 kilos. Sí, muchachos, 12 y 18 kilos. Claro, no los va a ganar de una sola vez, los va a ganar gradualmente a lo largo del control prenatal. Pero por favor, chicos, hay que lograr que ellas ganen 12 y 18 kilos. O el peso, a veces son más de 18 kilos, 20, 25 kilos, para llegar a estar en el índice más adecuado para la gestacional. Las mujeres que tienen sobrepeso no deberían ganar sino máximo 7 a 10 kilos. Las mujeres con obesidad en IMC mayor de 30 se recomienda que ganen máximo 7 kilos. Ahora, máximo 7 kilos. Si una paciente es obesa y empieza a comer sano y no gana peso durante todo el embarazo, no pasa nada. Se ha demostrado que las pacientes con obesidad mórbida con IMC mayor de 40 se benefician de una pérdida de peso a lo largo del embarazo, que pesaba 100 kilos y medía unos 50, ¿cierto? Y que a lo largo del embarazo de 100 kilos bajó a 95, 90, súper bien, ¿listo? Si lo hizo sin aguantar hambre, si lo hizo sin hacer una dieta estricta, sino que comía sano, pues está bien. Normalmente sus pacientes obesos comen para su peso, su estatura, se comen 4.000 calorías, cuando para la estatura de ellos deberían comer 2.000, 2.500. Listo, muy bien. Y las pacientes que tienen el índice de masa adecuado entre 25 y 29, esas pacientes, perdón, entre 20 y 25, esas pacientes deberían ganar de 10 a 13 kilos. Esa es pregunta de previo, ¿no? Una paciente con índice de masa corporal entre 20 y 25, ¿cuánto debería ganar el embarazo? Entre 10 a 13 kilos. Ustedes me preguntarán, ¿por qué, doctor, si el índice de masa corporal va de 18 a 25? ¿Por qué acá no arrancan 18? Porque como acá estamos iniciando el control del peso según las semanas, acá está la semana, chicos, entonces 10, 15, 20, 25, 30, 40 semanas de embarazo, y acá está el índice de masa corporal, ustedes se dan cuenta que estamos iniciando en 10 semanas. Entonces, de 0 a 10 semanas ha subido entonces el índice de masa corporal de 18 a 20, por eso arrancamos en 20. Entonces tenemos de 20 a 25 y de 25 a 30. Miren que al final del embarazo, con la ganancia de peso, pues se tolera 30, que para una persona no embarazada sería sobrepeso. Las pacientes con bajo peso, sobrepeso y obesidad, sí o sí van al nutricionista, son de él, tienen que seguir con él, y las de bajo peso y obesidad, sí o sí, también van al ginecólogo. Las pacientes con bajo peso por la gestacional se complican bastante y las obesas se complican bastante. Esas pacientes van al ginecólogo de rutina desde la primera consulta. Las pacientes con índice de masa corporal adecuado y sobrepeso son nuestras. Esas pacientes no van de rutina al ginecólogo de una vez, ¿cierto? Más adelante vamos a ver que un control prenatal de bajo riesgo, ¿cierto? Decía la 3280 que lo puede realizar un médico y una enfermera. La enfermera está en la semana 34 y en adelante el médico desde la 34. En la 3280, si leyeron, no dice que un control de bajo riesgo debe ser vista por ginecólogo.
Sin embargo, la guía de práctica clínica dice que si uno cuenta con el recurso, deberían enviar a las pacientes al ginecólogo a mitad de embarazo y a final. ¿Listo? Entonces, como acá yo estoy en la ciudad y cuento con ginecólogos, yo las envío a todas al inicio, que no se ha recomendado, pero yo lo hago. A todas las envío al inicio, a todas las envío a la mitad y a todas las envío al final, aún siendo bajo riesgo. Listo, tamizar violencias, hay que preguntarle a la paciente si ha sido agredida o si tiene algún tipo de violencia. Se recomiendan hacer este tipo de preguntas y es importante que lo hagamos. Mucha gente sufre violencia y no lo dice hasta que uno le pregunta. Tamizar entonces depresión. Puede ser que no sufra violencia, pero puede ser que tenga humor depresivo. Entonces debemos tamizar también depresión a lo largo del control prenatal. Se recomienda hacer esto por lo menos una vez cada trimestre. Tamizar el consumo de sustancias a lo largo del embarazo. Puede ser que al inicio del embarazo ella diga que no consume alcohol, pero posiblemente por problemas, etcétera, que tenga con la familia, empieza a consumir. Entonces es importante que hagamos entonces el tamizaje, ¿cierto?, a lo largo del embarazo, por lo menos trimestral. Los exámenes que como mínimo, debemos solicitar son los siguientes. Un cultivo de orina, porque la infección urinaria es la infección más frecuente del embarazo. Y puede conllevar a parto prematuro, puede conllevar entonces a sepsis, a coronaritis, que es la infección de líquido amniótico, etc. Un hemograma, porque muchas pacientes tienen anemia porque no consumen carne, porque no tienen dinero. Y otras porque no les gusta la carne. Una hemoclasificación para saber qué pacientes son negativas, ¿cierto? Y podrían sensibilizarse si tienen un hijo en su vientre positivo. Una glicemia, porque hay muchas personas que son diabéticas y no lo saben. Hasta el 1% de las personas mayores de 40 años tienen diabetes y no lo saben. Una prueba rápida para VIH. La prevalencia de VIH en Colombia es de más o menos 1 por cada 250 a 300 habitantes. Llevo 300 embarazadas nuevas cada año y cada año tengo por lo menos una paciente que tiene VIH y no sabía. Una prueba para sífilis. La sífilis es muy frecuente. La sífilis tiene el inconveniente que deja una cicatriz inmunológica. Uno se cura de la sífilis, pero le queda una cicatriz inmunológica. Y esa prueba rápida para sífilis no es capaz de determinar si lo que uno tiene es una cicatriz inmunológica o si no tiene la enfermedad activa. Entonces, ella detecta anticuerpos IgG. Entonces, la prueba rápida para sífilis tiene una prevalencia de positivo de 10%, chicos. El 10% de mis embarazadas tuvieron sífilis en algún momento de su vida o tienen sífilis. Y la prevalencia de sífilis activa es del 1%. ¿Cuál es el problema con VIH y sífilis? Pues que si tengo una paciente con VIH y no recibe tratamiento durante el embarazo, en el 30% de los casos sí nace positivo. Pero si la paciente recibe tratamiento durante el embarazo, solamente el 1% nacen positivos. Respecto a sífilis, si la paciente tiene sífilis y le doy tratamiento antes de la semana 16, el hijo nace completamente sano. Si la paciente tiene sífilis y no le doy tratamiento, hasta en un 60% de los casos, dependiendo de si la sífilis primaria o secundaria, el niño va a nacer con sífilis congénita. En cambio, si la paciente recibe tratamiento después de las 16 semanas, ¿cierto?, sus hijos nacen sanos en el 90% de los casos. Lo mismo pasa con hepatitis B. Si la paciente tiene hepatitis B activa, tiene alta carga viral y no damos tratamiento durante el embarazo, pues el hijo nace contagiado. Sin tratamiento nacen contagiados el 10%. Con tratamiento nacen menos del 1%. Detectar entonces las pacientes que tengan inmunidad para rubiola por la vacunación previa. ¿Sí? Si la paciente tiene IgG positivo para rubiola porque se vacunó cuando niña, pues tiene inmunidad protectora. Las pruebas para toxoplasma IgG e IgM. Es importante que lean sobre toxoplasma. Una enfermedad que transmiten los felinos. El toxoplasma gondii es un parásito para los animales de sangre caliente. Y ese parásito normalmente causa enfermedades asintomáticas. En el 90% de los casos, a uno le da toxoplasma y no le pasa nada, ¿cierto? No lo siente. Solo el 10% tienen un síndrome febril y solamente el 1% desarrolla una enfermedad grave. ¿Sí? La más grave sería, por ejemplo, una toxoplasmosis ocular. Eso solamente ocurre en el 1% de los contagios. La toxoplasmosis, como decía, es asintomática, nadie se da cuenta. Casi todos nos contagiamos de niños. Entre menos condiciones higiénicas hay en un país, pues más hay riesgo de haber sufrido toxoplasma. Y eso es un poquito bueno, porque si uno ya sufre toxoplasma, el toxoplasma se autolimita en unas semanas y no repite. Ya uno hace inmunidad protectora. Entonces supongamos que el niño me dio toxoplasma asintomático, no tuve ningún problema, ¿cierto? Ya tengo inmunidad protectora. Cuando me embarace no me da toxoplasmosis aguda porque ya no me puede dar, ya la sufrí. Y entonces, chicos, no hay riesgo de que yo sufra toxoplasmosis aguda en el embarazo y contagie a mi hijo y él nazca con toxoplasmosis congénita que lo malforme. Entonces, debemos hacer, por eso es tan importante hacer preconcepción, para identificar qué pacientes ya tenían toxoplasmosis previa y quiénes no. Las que ya tuvieron previa ya están inmunes, no tienen riesgo del embarazo. Y las que no tuvieron toxoplasmosis en algún momento de la vida, sí pueden contagiarse durante el embarazo y esas pacientes deben ser advertidas que deben evitar contagiarse.
Acuérdense que el contagio es asintomático. Ellas no se van a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta porque si nunca han tenido toxoplasma, si el IgG está negativo, vamos a pedirles IgM mensual a lo largo del embarazo, o IgM por lo menos trimestral, para identificar quién se contagió durante el embarazo. Acuérdense que es asintomática en el 90% de los casos. El mensaje de cáncer de cuello uterino se aplica, sí, eso lo vamos a ver en la clase siguiente, que es desde cuándo empezar a tomar citología, les adelanto, desde los 25 años. Si la paciente tiene menos de 25 años, pues no es necesario tomarle citología, a menos de que tenga ciertas condiciones específicas. Vamos a pedir una ecografía de tamizaje genético para saber si el niño viene con síndrome de Down entre la semana 10 a la 14. Vamos a pedir también entonces malaria en zonas de alta prevalencia y en zonas, o para pacientes provenientes de alta prevalencia de enfermedad de Chagas, vamos a pedir la prueba de Chagas. ¿Sí? Cúcuta no se considera una zona de alta prevalencia para Chagas. Nosotros pedimos todos los días el Chagas. Acá lo estamos haciendo de rutina, pero pues es un costo innecesario que está asumiendo el sistema. De 300 embarazadas a las que le pido Chagas, ninguna sale positiva. Bien, una vez hayamos hecho la historia, una buena anamnesis, ¿cierto? Con una buena enfermedad actual, con un buen examen físico, con una buena revisión por sistemas, y pues hayamos solicitado los exámenes o los tengamos para interpretar, vamos a clasificar el riesgo. Las pacientes de bajo riesgo son nuestras. Las pacientes de alto riesgo van al ginecólogo y al especialista que requiera. Todas las pacientes de menos de 15 años se consideran de alto riesgo y esas pacientes deben ser remitidas para que las vea el pediatra, que es una niña que va a tener un hijo, que tiene que verla al pediatra. También tiene que verla a trabajo social. A todas las pacientes, sí o sí, las vamos a referenciar a nutrición, se lo vamos a ver más adelante, a odontología, y si ustedes quieren a psicología y trabajo social, dependiendo de la paciente. Pero de rutina, sí o sí, la 3880 nos dice, tienen que ir al odontólogo y tienen que ir al nutricionista. Ahora, a todas las pacientes les vamos a iniciar ácido fólico a dosis de 0.4 miligramos, ¿cierto? Hasta la semana 12 del inicio del embarazo para evitar los defectos del tubo neural. Tranquilos, chicos, a veces aún tomando ácido fólico la paciente nace el niño con un defecto del tubo neural. Lo que pasa es que el 30% de los defectos del tubo neural son ácido fólico resistentes, no tienen nada que ver con el ácido fólico. Entonces, chicos, quiero que me recuerden cuál es la dosis de ácido fólico recomendada para pacientes que tienen el antecedente de un hijo que nació con defectos del tubo neural. ¿Cuál debe ser en ellos la dosis de ácido fólico? 4 miligramos. 4 miligramos. Sí, perfecto. Y acuérdense que también en Colombia las pepas vienen de 1 miligramo de 5, pues le enviaríamos 5, pues para no colocarlo a tomar una pepa, 5 pepas de 1 miligramo. A veces uno hace la referencia a la farmacia y no coloca ácido fólico, tabletas de 5 miligramos. Entonces la paciente vuelve y dice, no, pues en la farmacia no es de 5 miligramos, me dijeron que había uno. Ácido fólico, tabletas de 1 miligramo, ¿cierto? Tomar 155 por día. Entonces a veces el de la farmacia es tan olímpico que le dice a la paciente, el doctor metió mal el dedo y se equivocó. Él colocó acá 5 y es 1. ¿Sí? A veces la ignorancia es atrevida. Entonces es importante cuando vayan a hacer este tipo de fórmulas que le digan a la paciente, mire, tiene que decirle al señor que es que tiene una condición especial y por eso se toma 4 tabletas de 1 miligramo, ¿cierto? Porque a veces en la farmacia son atrevidos y dicen, no, el médico se equivocó. Bien, el ácido fólico lo ideal es 3 meses antes del embarazo y los primeros 3 meses de embarazo. Listo. Yo envío el ácido fólico todo el embarazo. Ustedes me dirán, ¿por qué? Si solamente son las primeras 12 semanas. Es que el ácido fólico, al ser ácido, me ayuda con la absorción del hierro. Entonces yo lo envío todo el embarazo para que me ayude con la absorción del sulfato ferroso. Ahora, vamos a enviar calcio sí o sí a todas las pacientes, especialmente las pacientes que tengan antecedentes o riesgo de preeclampsia, ¿sí? Que es que se les sube la tensión durante el embarazo por unos cambios que produce la placenta y esa tensión elevada durante el embarazo no mejora sino solamente con retirar la placenta. Por ahora no existe otro tratamiento. Y se ha demostrado que las mujeres que tienen baja ingesta de calcio tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Entonces, en aquellas pacientes muy humildes, que no consumen leche, que no consumen calcio, debe asegurarse que consuman 1200 miligramos de calcio, ¿sí? Al día a partir de la semana 14. Inicialmente lo pueden mandar desde el primer trimestre si quieren. Yo a todas les mando los 3 micronutrientes todo el embarazo, calcio, hierro y ácido fólico. Lo que pasa es que en el primer trimestre las mujeres por la hormona HCG de la placenta tienen náuseas y vómitos y calcio, si no lo necesitan, es tomarse una pepa que no necesitan y a veces les causa más incomodidad, ¿cierto? Entonces, gastrointestinal. Lo mismo que, por ejemplo, el hierro no se recomienda desde el primer trimestre, sino desde el segundo en adelante. Y el hierro es bastante incómodo para el estómago. Entonces, enviarle hierro en el primer trimestre a una mujer que no lo necesita le va a causar más molestias gastrointestinales y si ya tiene náuseas y vómitos del primer trimestre, pues vamos a empeorar.
Bien, entonces vamos a enviar hierro a todas las pacientes, ¿cierto? Cuya hemoglobina esté entre 11 y 14. Las pacientes que tengan hemoglobina por encima de 14 no necesitan suplencia de hierro. En el primer examen que pidamos, que es el hemograma, y vemos que la hemoglobina está por encima de 14, no le enviamos hierro. Y en el segundo examen de hemoglobina que pedimos en el segundo trimestre, verificamos. Si la hemoglobina continúa en 14, no le enviamos hierro. Normalmente yo hago 2 o 3 hemogramas a lo largo del embarazo. Uno al inicio, uno a mitad y uno al final. Bien, en aquellas pacientes, ¿cierto?, que tengan hemoglobinas por debajo de 11, se considera que tienen anemia, se remiten al ginecólogo, al hematólogo no es necesario. Yo envío al hematólogo cuando tienen hemoglobina por debajo de 9. Envío entonces al ginecólogo e inicio en ella hierro a dosis terapéuticas. Entonces voy a explicarles algo. Hay hierro a dosis profilácticas y hay hierro a dosis terapéuticas. Las diferentes sales de hierro tienen diferente contenido de hierro elemental. Acá se nos dice en la 3280 que debemos enviarle de modo profiláctico a aquellos pacientes con hemoglobina entre 11 y 14, hierro a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo. Entonces vamos a tomar el caso de una paciente de 60 kilos. Necesitaría 60 miligramos, ¿cierto? 1 miligramo por kilogramo por 60, 60 miligramos. Las sales de sulfato ferroso tienen 20% de contenido de hierro elemental. Una tableta de hierro sulfato ferroso en Colombia en el POST viene por 300 miligramos. Pues yo receto una tableta de 300 miligramos, ¿cierto? Que el 20% son 60 miligramos y eso es lo recomendado como hierro profiláctico para las pacientes gestantes. Entonces ya saben por qué les enviamos sulfato ferroso 300 miligramos, porque traen 60 miligramos de hierro elemental y para una mujer de 60 kilos está bien. Listo. Las dosis terapéuticas cuando son anemia ferropénica por déficit de hierro son de 3 a 5 miligramos por kilogramo de hierro elemental. Es una paciente con hemoglobina por debajo de 11, en la cual yo sospecho que tiene ferropenia, ¿cierto? Es una anemia microcítica hipocrónica, y la misma paciente dice, no, yo nunca como carne, ¿cierto? Entonces, en esa paciente, yo voy a enviar 5 miligramos por kilogramo de hierro elemental, o sea que debería enviar 5 tabletas de sulfato ferroso. Pero como el sulfato ferroso está en gastroadhesivo, se envía otra fórmula terapéutica que es el hierro polimaltosado. Eso lo van a aprender en la clase de anemia y embarazo. Pero por ahora me interesa que sepan que de rutina enviamos ácido fólico, tabletas de 0.4 miligramos, que en Colombia no hay, sino 1 miligramo, ¿cierto? Desde que iniciamos el embarazo hasta la semana 12, o 4 miligramos si tiene antecedente, ¿cierto? De efectos del tubo neural o si está tomando anticonvulsivos. 1200 miligramos de calcio para todas las pacientes a partir de la semana 14, especialmente en pacientes que tienen antecedentes de riesgo de preeclampsia. Y vamos a enviar hierro profiláctico a dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de hierro elemental. Dijimos que una tableta de 300 miligramos de sulfato ferroso tiene 60. Y se las enviaríamos a aquellas pacientes que tienen la hemoglobina entre 11 y 14 desde el segundo trimestre en adelante. En las pacientes que tengan riesgo de estar colonizadas por parásitos, el poliparasitismo intestinal, desde el segundo trimestre de la semana 18 o 20 en adelante, podemos desparasitar sin ningún miedo con albendazol 400 miligramos dosis única. Listo, debemos enviar a los pacientes para que se vacunen. Las vacunas que están incluidas en la 3280 son la influenza a partir de la semana 14. El embarazo es inmunosupresor. Acuérdense que el embarazo es un trasplante, ¿cierto?, de la misma especie. Yo tengo un hijo que tiene parte genética de mi esposo y es un trasplante, ¿sí? Y se ha demostrado que la embarazada disminuye su inmunidad y por eso las embarazadas se complican tan fácil de modo en sepsis, en infecciones. Por eso no se murieron tan fácil de la sepsis que les causaba, la sobreinfección que les causaba el COVID. Entonces, se recomienda que ellas se vacunen para la influenza porque ellas facilito hacen neumonía. Acuérdense de mí. La infección más frecuente del embarazo es la infección urinaria. Después, la infección genital, la vaginitis. Y después, las enfermedades respiratorias. Deben vacunarse para influenza cada año, ¿cierto? Con la cepa que está cada año usándose, por lo menos desde la semana 14 como mínimo. Por favor, colabórenme con eso porque este año ya he tenido 2 embarazadas con neumonía y las 2 estaban sin vacunar. Bien, y también deben vacunarse desde la semana 26 con un biológico que es triple, que tiene tétanos, toxina, toxoide tetánico, toxina diftérica y tiene entonces, toxoide diftérico, perdón, y tiene toferina celular. Esto no la protege a ella como tal, porque uno ya está protegido casi siempre la vacuna del niño. Esto lo que hace es potenciar la inmunidad en ella para que a través de la placenta pase la inmunoglobulina G. Recuerden que la inmunoglobulina G cruza la placenta,
yo siempre digo que la hemorragia es la buena, la que cruza la placenta, ¿cierto? Y la hemorragia es la de memoria que queda a largo plazo para el resto de la vida. Y yo molestando digo que la hemoglobina M es la mala, ¿cierto? Que es la aguda y la que no cruza la placenta. Esa es la mnemotecnia la que me lo aprendí. Entonces, la hemoglobina G, que es la que cruza la placenta, la buena, cruza la placenta, llega al feto y lo protege, por ejemplo, de tétanos, de difteria y de tosferina en los siguientes 6 a 9 meses de vida postnatal. ¿Sí? Entonces, la vacuna para la tosferina se le coloca a los niños a partir del segundo mes. Y entonces, los primeros 2 meses, si a un niño le llega la tosferina, la mortalidad es del 30%. En cambio, si la mamá estaba vacunada, pues al niño no le da tosferina. ¿Sí? Porque como tal la vacuna se inicia a los 2 meses. Entonces, en los primeros 2 meses solamente está protegido por la inmunidad materna. Entonces, esto es importante para que ellos, por favor, lo cumplan. Ese es como el límite en el que ellas deberían iniciar, 14 y 26 semanas. Si a una paciente se le llega a las 30 semanas y no se ha vacunado, pues por supuesto que se puede colocar la vacuna ya. No importa que no estuviera en la semana 14 y 26. ¿Sí? ¿Qué es importante? Que se coloque la vacuna por lo menos 6 semanas antes del parto para considerar que hizo inmunidad, ¿cierto? Títulos de hemoglobina suficientes para que pasaran al feto. Vale, muy bien. Hablar con las pacientes acerca de las ITS. Uno debería acostarse con condón hasta con su esposo. Uno debería acostarse con condón hasta con su esposa. Ahora vemos corazones no sabemos. Y este mundo pues nos ha demostrado que la monogamia es una decisión. ¿Sí? Hay seres que tienen monogamia porque vienen en sus genes. Por ejemplo, el cóndor, ¿cierto? Otros animales que escogen una pareja y solamente se parejan con esa pareja el resto de su vida. Pero en los seres humanos no ocurre eso a menos de que haya la decisión. El ser humano es polígamo por naturaleza. Entonces es importante que la gente sepa pues, que es algo que llevamos en los genes y que la gente debe entender que debe protegerse. ¿Sí? Todo el mundo está contagiado hasta que no se demuestre lo contrario. Debemos formular 15 condones cada mes a todas las pacientes. Ahora, que la paciente no quiera los condones, listo, entonces no se lo formulamos. Usted le pregunta, ¿desea los condones? No. Pero escriban la historia, paciente a la que se le habló acerca de las ITS y paciente que no desea el uso de preservativo. Listo, está bien. Entonces usted ya lo escribe, ya no tiene que recetárselos. ¿Sí? Porque igual pues, acá tenemos pues todos esos condones que hay siempre terminan en las cañerías tapando las cañerías. ¿Sí? Pero hay que usarlos, hay que usar los condones, hay que saberlos desechar, que no salgan por la taza del sanitario. Entonces, chicos, sí o sí hay que enviar los condones, así ya no los quiera, a las pacientes que tienen altísimo riesgo de ITS. Por ejemplo, yo soy una paciente que llegué al control prenatal y tengo una sífilis. No, señora, independientemente de que usted no los quiera agregar una sífilis en la vida, tiene que seguir usando los condones. Y yo se los receto si ya no quiera. Doctor, imagínese que tengo hepatitis B, y la principal causa es contagio sexual, ¿cierto? O soy trabajadora sexual, o mi marido, ella me dice, yo he tenido gonorrea, clamidia, etc. Sí o sí, si hago una auditoría de historia y no enviaron los preservativos, estamos fallando. Bien, remitimos a todas las pacientes a odontología, ¿cierto? Las enviamos también entonces a nutrición y las enviamos al curso de padres y madres y también las enviamos a la consulta de asesoría en lactancia materna. Bien, entonces hacemos nuestro plan de cuidado, le decimos a las pacientes a dónde debe dirigirse, ¿cierto? Que especialista a consultar si lo necesita. Entonces vamos a hacer con nosotros y vamos a decir, mire, yo le voy a llevar el control, nos vamos a ver cada mes, estos son exámenes que le voy a hacer en el control prenatal, se llega a presentar los siguientes síntomas de alarma, consulta a urgencias, ¿cierto? O si no son de alarma, consulte cuanto antes conmigo para verificar entonces cualquier intervención que necesite. Voy a devolverme un segundito. Acá al inicio dice que también debemos iniciar profilaxis para la preeclampsia con aspirina a dosis de 150 miligramos en aquellos pacientes que tienen riesgo. Entonces les adelanto. Hay diferentes escalas para clasificar el riesgo de tener preeclampsia. Hay unas escalas que dicen que si uno tiene un factor de riesgo alto, debe iniciar aspirina desde la semana 10 en adelante hasta la semana 36. Y hay otras escalas que dicen que si uno tiene factores de riesgo moderado, debe iniciar también aspirina. Los factores de riesgo varían de cada país. En Inglaterra son unos, en la Guiana son unos, en estas fuerzas americanas son otros, etc. En Europa son otros. Pero de modo general, en Colombia son los siguientes. Alto riesgo para sufrir preeclampsia. Sufrir de una enfermedad autoinmune, por ejemplo lupus. Alto riesgo para sufrir preeclampsia. Sufrir de hipertensión, así está controlada. Sufrir de diabetes, así está controlada. Sufrir de enfermedad renal crónica, así está en diálisis. Haber presentado preeclampsia en un embarazo pasado, ¿sí? Sufrir una enfermedad tromboembólica, una trombofilia. Con esos 6 factores de riesgo,
Si la paciente tiene uno solo de ellos, se inicia aspirina de la semana 10 hasta la semana 36. El riesgo de las aspirinas, si acaso, molestias digestivas, que con todo esto, hierro, ácido fólico y calcio, podrían ocasionar más molestias digestivas, ¿cierto? Y solamente el 1% de los pacientes podría causar una hemorragia digestiva. Pero no disminuye la incidencia de preeclampsia en 10 al 20%. Y les adelanto, preeclampsia es la principal causa de morbilidad en las pacientes embarazadas. Entonces tenemos que evitar la preeclampsia. Ocurre en el 5 al 10% de todas las gestantes. Esto es algo nuevo para ustedes que no han visto hasta el principio. Entonces, si la paciente tiene un factor de riesgo alto, iniciamos aspirina. O si tiene dos de los siguientes que son los moderados. Uno, que tenga un embarazo, ¿cierto? Que sea su primer embarazo o que haya cambiado de pareja. Y lo importante es preguntarse nueva pareja. Entonces, que tenga su primer embarazo en la vida o que haya cambiado de pareja. Listo. Que la paciente tenga una edad mayor de 35 o 40 años. Unas días dicen 35, otras días dicen 40. Que la paciente tenga un embarazo múltiple, tenga un embarazo de gemelos o de mellizos. Que la paciente tenga antecedentes familiares de primer grado que hayan sufrido preeclampsia, o sea, que la mamá haya sufrido preeclampsia. ¿Sí? O que la paciente tenga un índice de masa corporal mayor de 35. Si la paciente tiene dos de estos que acabo de nombrar, hay que iniciar aspirina. Entonces supongamos que la paciente no tiene ningún alto riesgo. No es hipertensa, no es diabética, no tiene enfermedad renal crónica, no tiene enfermedad autoinmune, ¿cierto? La paciente no tuvo preeclampsia en el embarazo anterior y la paciente no tiene ninguna trombofilia, no tiene ninguno de los factores de riesgo, ¿cierto? Altos. Pero tiene dos moderados, tiene dos de los siguientes. Es su primer embarazo, ¿sí? Y la paciente, por ejemplo, tiene más de 35 años, tiene 40, iniciamos aspirina. O la paciente tiene un índice de masa corporal de 35 y la mamá de ella tuvo preeclampsia. O es su primer embarazo y la mamá de ella tuvo preeclampsia. ¿Sí? O es su primer embarazo de nueva pareja, ¿cierto? Y la paciente tiene embarazo múltiple. También que con dos de esos iniciamos aspirina. Yo sé que es mucho, chicos, yo sé que es denso. Sí, pues no me sé esto de memoria porque llevo 20 años trabajando, pero pues yo sé que es muy denso, tener un poquito de paciencia. Bueno, hay que decirle a la señora cuándo consultar con los signos de alarma. Ellos van cambiando dependiendo de la edad estacional. En el primer trimestre, ¿cuál es el signo de alarma por excelencia? Sangrado y dolor pélvico, que puede ser amenaza de aborto, embarazo ectópico si no hemos verificado que el embarazo sea intrauterino, el embarazo esté en la trompa y no en el útero donde está, que la trompa se revienta, ¿cierto? O que tenga una enfermedad molar, que eso ocurre en una de cada 5.000 embarazos, que es un tumor que produce la placenta, que causa sangrado. Pero eso ocurre solamente en uno de cada 5.000 embarazos. Y el ectópico ocurre en uno de cada más o menos 150 a 300 embarazos. Yo más o menos veo un ectópico al año. Y en lo que llevo trabajando en 20 años he visto una mula. ¿Sí? Abortos y amenazas de aborto todos los días. La amenaza de aborto es la patología más frecuente del embarazo. Ocurre en el 40% de las embarazadas. Prácticamente la mitad de las embarazadas van a tener amenaza de aborto. Entonces, los signos de alarma del primer trimestre serían entonces dolor y sangrado. Y también, pues, todos los signos de alarma infecciosos, ¿cierto? Que tenga entonces orina fétida, ¿cierto? Dolor lumbar, para decir que tiene entonces una pielonefritis, fiebre, escalofríos, disuria, polaquiuria, o que la paciente tenga flujo vaginal de mal olor, fétido, amarillo verdoso. El flujo blanco abundante, a menos de que no sea grumoso, es que da candidiasis, no es mal. El embarazo normalmente causa más flujo de lo normal, un flujo blanco, ¿sí? Una leucorrea fisiológica normal, por los estrógenos. Un flujo blanco que no pica, que no es grumoso, no es amarillo ni verde, ni es fétido. Entonces, signos de alarma, ¿cierto? Sangrado y dolor. Y otros signos de alarma que no son para ir a urgencias inmediatamente, disuria de ardor, ¿cierto? Leucorrea fétida o leucorrea, no leucorrea ya no sería, sino entonces secreción vaginal amarilla o verdosa. ¿Sí? Y también tendríamos entonces, en el primer trimestre, una hiperemesis gravídica. Una paciente que diga, vomito todo, prácticamente todo lo que como lo vomito. Viene a la consulta, le hago una prueba de orina y veo que tiene cetonas. Si tiene cetonas es porque está utilizando la vía anaeróbica y está produciendo cuerpos cetónicos. Acuérdense, el ciclo Krebs, que por fin lo estamos usando, ¿cierto? Entonces, si la paciente tiene cetonas en orina, quiere decir que está usando la vía de los ácidos tricórbac, y se mantiene la palabra. Bueno, entonces está produciendo cuerpos cetónicos que no marcan la orina y quiere decir que esa paciente definitivamente no tolera la vía oral. Vale. En el segundo trimestre sería sangrado, dolor, y desde el segundo trimestre de la semana 20 en adelante iniciaría preeclampsia, trastornos hipertensivos. Y la preeclampsia, antes de ser eclampsia, problema preeclampsia, da unos síntomas que indican que la paciente va a convulsionar. Toda convulsión en el embarazo asociada a tensión alta se llama eclampsia. ¿Sí? La preeclampsia es antes de la eclampsia. Entonces voy a hablarles de
los síntomas premonitorios de eclampsia, o sea, cuando ya voy a convulsionar. Cuando ya voy a convulsionar tengo entonces cefalea, tengo la tensión alta, los vasos sanguíneos están distendidos en el cerebro, tengo visión de luces, disturbios visuales, escucho sonidos, acúfenos, tengo dolor en el epigastrio y en el hipocondrio derecho por sobredistensión de la cápsula hepática, pensar que se rompe el hígado, ¿sí? Puede hacer que me hematice o no, y esos síntomas todos están asociados a una tensión mayor de 140/90. Esos son los síntomas premonitorios de eclampsia, ¿sí? O sea, la paciente tiene preeclampsia. Entonces, esos síntomas debemos advertirse a la paciente después de la semana 20, con especial énfasis en la semana 34, porque el 80% de las preeclampsias ocurren después de la semana 34. Es importante avisarle a la paciente pues, que tiene que ir acompañada a las citas y que tenga actualizado el carnet de control prenatal que vamos a diligenciar y que tenga copias de todos los exámenes, ¿sí? Que tenga todas las ayudas diagnósticas organizadas. Este es el carnet de control prenatal, lo llevamos en todo Colombia, se lleva en toda Latinoamérica. Esto es un carnet que propuso el CLAP, el Centro Latinoamericano de Perinatología, y desde México hasta Argentina se lleva este mismo carnet. ¿Sí? Y la idea es que si la paciente tiene movilidad, pues este es un pequeño resumen del control prenatal. Bueno, acuérdense entonces de la importancia de estimular a los chicos. Esta fue la clase de control prenatal de primera vez. Inmediatamente voy a seguir con la clase de control prenatal de seguimiento. Pero lo mismo, usted identifica a la paciente y en la segunda consulta usted le revisa los paraclínicos, usted le pregunta si fue a la cita donde usted la remitió, le pregunta que cómo va, ¿sí? Lastimosamente, esto de control prenatal a veces se vuelve también repetitivo, porque la paciente usted la envía a tomarse un examen y ella no fue. Y en vez de regañarle a la segunda consulta, que se le mire, es importante, por favor, hágase el examen. ¿Sí? Acuérdense que la jefe, al final de la jornada, le envía la referencia a la EPS diciendo, mire, esta paciente no se ha hecho lo que el doctor le mandó o tiene este factor de riesgo, etcétera, que se identificó. ¿Listo? A veces toca repetirles, a veces a los pacientes toca cuidarlos de ellos mismos. Hay pacientes muy negligentes que no se hacen ningún control prenatal, ¿sí? Sobre todo las multíparas, que dicen, yo ya me la sé, entonces colombianos ya saben que ustedes, nosotros nos creemos la maleza indígena, entonces, yo no voy a hacer más exámenes porque eso todo me sale bien, ¿sí? Entonces es importante decirle, mire señora, yo también sé que eso cansa, que aburre, ¿sí? Y sobre todo para gente pobre que tiene que ir a hacer cola para que le autoricen el examen, y después tiene que ir a hacer cola para agendar el examen, después tiene que ir a hacer cola para hacerse el examen, y después tiene que hacer cola para reclamar el examen. Y tienen hijos chiquitos que tienen que hacerles oficio en la casa y almuerzo, ¿sí? Entonces también hay que tener un poquito de conciencia en eso. Bien, entonces volvemos a realizar el examen físico completo, diligenciamos las diferentes curvas. Esta es la curva de la altura uterina respecto a la gestacional. Y acá está el percentil 10 y el percentil 90. Toda altura uterina que se pase el 90 tiene que ir a ecografía porque puede hacer que tenga o exceso de líquido o un niño macrosómico, o puede hacer que tenga gemelos si no sabía, ¿cierto? O también, por ejemplo, si no tiene una sola ecografía, también puede tener, por ejemplo, una enfermedad molar, una enfermedad trofoblástica, un tumor de la placenta que hace que el útero crezca muy rápido. Aquellos que están por debajo del percentil 10, ¿cierto? Pueden ser que el niño está sufriendo, está con restricción de crecimiento intrauterino, o sea, está desnutrido, o está perdiendo el líquido, que es una urgencia, tiene un oligoamnios. O la señora, por ejemplo, estaba perdida de cuentas y no se ha hecho la primera ecografía, estaba perdida de cuentas, ¿sí? O la señora se le murió el bebé. Hay, por ejemplo, personas que yo le pido ecografía cuando inician el control de embarazo y para el siguiente control me traen la ecografía y me dicen, no, mire, doctor, me hicieron la ecografía, el niño se había muerto, tiene una muerte diferida. ¿Sí? Entonces, es importante verificar en cada consulta cómo está el percentil de la altura uterina, cómo está el índice de masa corporal respecto a las semanas y cómo está la tensión arterial diastólica respecto a las semanas. Les adelanto, toda tensión arterial diastólica por encima de 90 en una embarazada es patológica. Y la tensión arterial diastólica normalmente debe ser baja en los primeros trimestres y se eleva un poquito en el segundo trimestre. Entonces, esta es la curva de riesgo y esta es la curva de normal. Entonces, miren que es normal, por ejemplo, en la semana 24, la diastólica en las embarazadas de 70, no de 80. Y se eleva solamente al final para llegar a ser entonces 80. ¿Listo? Entre 80 y 90 de riesgo en el último trimestre y entre 70 y 90 de riesgo en el primer trimestre. Y por encima de 90 es patológico. Bien, entonces vamos a verificar los exámenes, que no tenga anemia, les hablé acerca de anemia, que tenga la hemoglobina entre 11 y 14 o por encima de 14, que no tenga infección urinaria asintomática, que la paciente tenga inmunidad o no tenga inmunidad previa para toxoplasma. Si tiene IgG positivo, pues ya sufre la enfermedad, ¿cierto? Si tiene el IgM positivo, indica que la enfermedad es aguda. Si tiene el IgG negativo, ¿cierto? Y el IgM negativo quiere decir que nunca la ha tenido, le digo que se cuide, que no se contagie. ¿Cómo se contagia? Comiendo carne mal cocida donde vienen quistes del huevo del toxoplasma, comiendo frutas o verduras contaminadas con heces de gato, o manejando o manipulando
arena contaminada con heces de gato, ¿sí? Entonces es importante que la paciente, si es negativa al IgG y IgM para toxoplasma, sea advertida de que no debe contagiarse, y como la enfermedad asintomática, le vamos a hacer IgM mensual para saber si se contagia durante el embarazo para el tratamiento oportuno. Si tiene IgG positivo con IgM negativo, no le vamos a hacer nada, ya tiene inmunidad previa. Si la paciente tiene IgG positivo con IgM positivo, inmediatamente vamos a solicitar una prueba de avidez si tiene menos de 16 semanas, y esa IgG de avidez nos indica si la enfermedad es reciente en los últimos 3 meses. Cuando uno sufre de toxoplasma, el IgM le marca positivo por 6 meses a un año. Y yo les dije a ustedes que el toxoplasma era una enfermedad que se autolimitaba a semanas, a 2, 3 semanas. Entonces supongamos que yo me contagié 4 meses antes del embarazo. Cuando me llegue el embarazo, ¿cierto? Yo ya no tengo toxoplasma, la enfermedad se me autolimitó. Sin embargo, el IgM y el IgG me van a marcar positivos. Entonces queda la duda de si tengo una toxoplasmosis. Entonces, ¿qué hacen? Me hacen una IgG de avidez si tengo menos de 16 semanas o una IgA si tengo más de 16. Si la IgG de avidez sale que tiene alta avidez, la enfermedad fue hace más de 3 meses. Entonces, supongamos que yo inicié control de embarazo a la 6ª semana y tengo la IgG de avidez, alta avidez, indica que tuve toxoplasma hace más de 3 meses. Ya se me autolimitó la enfermedad, no tengo ningún riesgo para mi hijo. Pero si la IgG de avidez es menor, ¿cierto? Es baja, quiere decir que la enfermedad es reciente, entonces debo recibir un tratamiento. Eso en cuanto a toxoplasmosis. A las pacientes que tengan VIH y sífilis negativo, les vamos a pedir VIH y sífilis trimestral. A las pacientes que tengan pruebas de sífilis positivo, como yo les decía a ustedes que esa era una muy frecuente una cicatriz inmunológica y es IgG, pues no me dice si tiene enfermedad aguda o si la tuvo. Pues pido, ¿cierto? Un IgM. O si no tengo un IgM a la mano, pido un BDRL, ¿sí? La prueba no treponémica, el BDRL, y si ese BDRL sale positivo, la paciente tiene sífilis y hay que darle tratamiento. ¿Con qué? Con penicilina desatínica. ¿Qué dosis? 2,400 cada semana por 3 semanas para ir a prueba de alergia negativa. Bien, entonces pasamos, ¿cierto?, al control. Entonces seguimos con el control, le vamos a volver a hacer ecografía de rutina entre la semana 18 y 24, se llama ecografía de detalle anatómico para ver si hay anomalías. Ya previamente habíamos hecho la ecografía de la, ¿cierto?, 10 a la 14 para ver que no hubiera malformaciones, que no hubiera síndrome de Down. Y acá vamos a hacer una ecografía para ver el peso fetal en la semana 18 a 24 y para verificar entonces las estructuras en el feto. Acuérdense que si la paciente tiene una altura uterina por encima de 90, percentil 90 o por debajo del 10, también hay que pedir una ecografía. En las menores de 15 años, no solamente vamos a pedir la ecografía del primer trimestre y segundo trimestre, sino también en ellas vamos a pedir una tercera ecografía en el último trimestre. A todas las pacientes, en la semana 24-28 de rutina, les vamos a pedir una prueba de tolerancia a la glucosa, porque en el embarazo, en la semana 18-24, es cuando más se eleva el riesgo de sufrir de diabetes gestacional, ¿sí? Entonces, desde la 24 vamos a solicitar una prueba de tolerancia a la glucosa para identificar pacientes que se tornaron diabéticas durante el embarazo, se llama diabetes gestacional. Ahora, si yo tengo una paciente de muy alto riesgo para ser diabética, desde el inicio del embarazo, yo le pido la curva de entrada, ¿sí? Una glicosilada. Por ejemplo, me llega una paciente que ha sufrido ovario poliquístico, obesa, llega con control prenatal, ¿cierto? Yo me puedo confiar de la glucosa de la glicemia pre que pedí al inicio del embarazo, ¿cierto? Si la paciente dice, doctor, mira, acá está la glicemia pre del inicio del embarazo, está en 90. Ah, sí, está bien. No, esa paciente puede perfectamente tener diabetes y no sabe. Entonces, a esa paciente le debe haber iniciado con una curva de glucosa, y a veces me llegan así. Glicemia pre, 90. Glicemia post, 200, o sea, tiene diabetes, ¿sí? Entonces, pacientes de muy alto riesgo piden la curva de glucosa desde el inicio. Y en pacientes que no tienen riesgo de diabetes, sí o sí, glicemia en ayunas al inicio y curva de glucosa 75 gramos en la semana 24-28. En la semana 35 en adelante, o antes si la paciente tiene riesgo de parto prematuro, solicitamos el cultivo para estreptococo vaginal anal. Este estreptococo coloniza el 30% de las pacientes embarazadas y es capaz de cruzar en una de ellas, por cada 30 más o menos una, es capaz de pasar al niño y causar una sepsis neonatal o una mortalidad del 30%. Entonces, en todas las embarazadas, en la semana 35 a la 37, vamos a solicitar un cultivo para estreptococo, o si tiene factor de riesgo para parto prematuro, lo vamos a solicitar antes. Por ejemplo, una paciente embarazada de gemelos o trillizos, se lo pedimos a las 32. La validez del cultivo de estreptococo es de 5 semanas, por eso se pide a las 35, que cubre hasta las 40. Repetimos el hemograma, como les decía, en segundo trimestre, y si quieren lo repiten en el tercer trimestre para verificar cómo va la hemoglobina. Y si la paciente vive en zona endémica de paludismo, podemos pedirle gota gruesa para paludismo mensual.
el riesgo es dinámico. Una paciente bajo riesgo perfectamente se puede convertir después en alto riesgo. Ahora, una paciente de alto riesgo, pues no puedo desclasificarla a bajo riesgo. Pero ocurre, voy a poner un ejemplo. Inició una paciente sin ningún control prenatal en la semana 20. Alto riesgo porque no tiene controles prenatales. Y le pedí todos los exámenes y salieron todos completamente normales. Pues en teoría sería bajo riesgo. Pero como ya la clasifiqué de alto riesgo, no la puedo reclasificar a bajo riesgo. Listo. Las pacientes de menores de 15 años deben direccionarse en la semana 34 al sitio donde ella va a tener el parto, que debe ser el sitio de mayor complejidad en la región, para que la conozcan y le hagan un paseo y le indiquen dónde va a ser su parto. Esto aplica para las menores de 15 años. Bien, en la semana 36 vamos a identificar con la maniobra del óvulo la posición del feto y vamos a hacer la pelvimetría. Antes de la semana 36 no es necesario hacer pelvimetría, ¿sí? Entonces miren que las maniobras de Leopold a veces se estresan ustedes porque a la semana 20 no identifican si está cefálico o pélvico, pero no es relevante. Es importante hacer la pelvimetría después de la semana 34, idealmente después de la 36. De hecho, la pelvis cambia completamente en el momento del parto porque el parto libera una sustancia, relaxina, ¿cierto? Que hace que se relajen las articulaciones y la sínfisis puede diastazarse hasta 1 centímetro y las acroiliacas hasta otro centímetro cada una. Entonces la pelvis puede aumentar 3 centímetros, ¿cierto? Su diámetro. Entonces miren que la pelvimetría debe hacerse cercano al parto o idealmente en la semana 36 o 38. Deberemos diligenciar trimestralmente la escala de resultado. Es una escala que verifica el riesgo psicosocial. Ella pregunta acerca de la atención emocional, de los humor depresivo, de los síntomas neurovegetarios, también del soporte familiar, y ella clasifica el riesgo cuando está más de 3 puntos como alto riesgo. Bien, acá me va a permitir leer las 70 condiciones que obligan a que esta embarazada sea considerada alto riesgo y su control debe ser visto por ginecólogo y esta paciente no puede tener, a menos de que sea una emergencia, un expulsivo, el parto en primer nivel de complejidad. Entonces, quiero por favor, chicos, que alguno me colabore leyendo de la 1 a la 13. Bueno, primero, cualquier enfermedad cardíaca confirmada. Segundo, cualquier trastorno hipertensivo. Tercero, asma bronquial no controlada. Sigue, si puede leer todas. Ok. 4. Enfermedades células falciformes, beta-talasémico mayor. Hemoglobinopatías o trastornos hematológicos, antecedentes de trastornos tromboembólicos, anemia, hemoglobina menor de 11, enfermedad de Willebrand, la púrpura trombocitopénica inmuno u otro trastorno de plaquetas por debajo de 150.000, trastorno de la coagulación de la mujer o del feto, anticuerpos que conllevan riesgo de enfermedad hemolítica del recién nacido, fibrosis quística, hepatitis B o C. Bien, gracias. Entonces, cualquier paciente con una enfermedad cardíaca confirmada, por ejemplo, una paciente que quedó embarazada y tiene, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica, etcétera, una valvulopatía, esa paciente no es del médico general y no puede atender el parto, ¿cierto?, en primer nivel. Si la paciente tiene la tensión alta, tampoco. Si la paciente tiene asma, pero no está controlada, tampoco. Controlada si es suya, ¿cierto? Si la paciente tiene enfermedades células falciformes, si tiene la hemoglobina por debajo de 11, imagínense que le parto sangre mucho y necesita transfusión y en un puesto de salud no tiene sangre. Una paciente que tenga algún trastorno tromboembólico. Esas pacientes que tienen trastornos tromboembólicos se manejan durante todo el embarazo, lo vamos a ver al final, con enoxaparina y están anticoaguladas. Esa paciente no se les puede atender el parto, ¿cierto?, en un primer nivel. Pacientes que tengan plaquetas por debajo de 150.000. Pacientes que tengan entonces antecedentes de hepatitis B o C. ¿Sí? Esas pacientes no pueden ser atendidas el parto en primer nivel y el control prenatal de alto riesgo debe ser vista por ginecólogo. Otro compañero que me colabore con las siguientes condiciones. Ok, yo puedo. 14, portador de infección por el VIH. 15, sospecha de toxoplasmosis fetal o mujeres que reciben tratamiento. 16, infección actual activa o sospechada de sífilis, varicela, rubiola, herpes genital materno o fetal. 17, tuberculosis. 18, lupus eritematoso sistémico inmune. 19, esclerodermia. 20, hipertiroidismo. 21, hipotiroidismo no controlado. 22, diabetes. 23, pacientes con función renal anormal. 24, enfermedad renal crónica que requiere supervisión de especialista. 25, epilepsia. 26, miastenia gravis. 27, enfermedades no específicas del tejido conjuntivo. Gracias.
Entonces, una paciente con VIH debe ser controlada por el especialista y el parto debe ser atendido en un segundo nivel. Ahora, si por casualidad al lugar nos llega una paciente con VIH en expulsivo, pues debemos atender el parto y ojalá iniciar la profilaxis, ¿cierto? Con antirretroviral antes del parto. En todos los sitios donde se atiende partos, que están habilitados para atender partos, debe contarse con la profilaxis intraparto para partos entonces en expulsivo. Listo. Sospecha para toxoplasmosis fetal, ¿cierto? Mujeres que reciben tratamiento, porque esos niños pueden hacer con malformaciones que requieren unidad de cuidado intensivo pediátrico, como la atención del parto en primer nivel, ¿cierto? Pacientes que tengan sífilis activa, varicela, rubiola, esos niños pueden hacer con complicaciones, con malformaciones que obligan a usar entonces cuidado intensivo. Tuberculosis activa en la madre, lupus eritematoso, enfermedad autoinmune, esclerodermia, hipertiroidismo, y acá les aclaro, hipotiroidismo no controlado. El hipotiroidismo controlado si no es médico general. Pacientes con diabetes asisten controladas, pacientes que tengan problemas de función renal, creatininas elevadas, enfermedad renal crónica, ¿cierto? Epilepsia asiste controlada, miastenia graves o enfermedades no específicas del tejido conjuntivo. Por ejemplo, entonces tenemos acá dermatopoliomositis, etc. Continuamos. Otro compañero que me colabora. Bueno, antecedente cerebrovascular previo, enfermedades gastrointestinales como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, enfermedad hepática con pruebas de función hepática normales o anormales, anomalías esqueléticas o neurológicas como antecedente de fractura de pelvis o déficit neurológico, trastornos psiquiátricos que requieren atención hospitalaria actual, uso de drogas psicoactivas, abuso de sustancias o la dependencia al alcohol, antecedente o presencia de cáncer en cualquier localización, multiparidad mayor de 4 partos, mujeres menores de 15 años o mayores de 38, ausencia de control prenatal, ausencia de apoyo económico y emocional de la familia, hemorragia ante parto de origen desconocido, índice de masa corporal en admisión superior a 30 kilogramos por metro cuadrado. Muy bien, entonces miren que si tenemos una paciente que tiene un accidente cerebrovascular previo, una paciente que tenga una enfermedad gastrointestinal o la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, pacientes con enfermedad hepática, hoy en día que tenemos tanto hígado graso, pacientes que tienen anomalías esqueléticas, pacientes con acondroplásicas, pacientes que tengan problemas psiquiátricos, ¿cierto? Que están descompensadas, pacientes que usan drogas, pacientes que tienen entonces antecedentes de cáncer en los últimos 5 años, en manejo, en seguimiento, pacientes con embarazos con múltiples partos anteriores, mayores de 4, o sea 5. ¿Por qué? Porque esas mujeres sangran mucho en el momento del parto. Mujeres que tengan menos de 15 años o más de 38, pacientes sin control prenatal, pacientes que tengan problemas económicos graves, vulnerabilidades graves, ¿cierto? Pacientes que tuvieron hemorragias en los partos anteriores, o pacientes que en el momento del parto tienen IMC mayor de 30, no deberían ser atendidas en primer nivel. Estos pacientes tienen a veces riesgo de hijos grandes con partos obstruidos. Muy bien, otro compañero que me colabore, por favor. Bueno, Emma. si quieres. Bueno, está embarazo múltiple, placenta previa, preeclampsia o hipertensión inducida por embarazo, trabajo de parto prematuro o ruptura de membranas antes del inicio del trabajo de parto, desprendimiento de placenta, muerte intrauterina confirmada, inducción del parto, diabetes gestacional, distocias de presentación, ejemplo, presentación de pelvis o situación transversa, hemorragia ante parto recurrente, feto pequeño para la edad gestacional, menos del percentil 10 o reducción de la velocidad de crecimiento en la ecografía, frecuencia cardíaca fetal anormal o Doppler anormal, ultrasonido diagnóstico de oligo o polihidramnios. Bien, entonces los embarazos múltiples pues no son nuestros, son del especialista y el parto también. Placentas previas, que es la placenta que se hace, ¿cierto? No en el fondo del útero, sino se hace sobre el cervix, internamente sobre el cervix, sobre el cuello uterino. Y en el momento del parto, pues sale primero la placenta, chicos, hay una hemorragia terrible y por supuesto, pues el bebé depende de la placenta, muere el bebé intraútero. Sí, preeclampsia o hipertensión inducida por el embarazo, trabajo de parto prematuro, menos de 37 semanas, punto cero, o que tengan ruptura de membranas, ¿cierto? Antes del inicio del trabajo de parto. Y esa ruptura de membranas puede ser a término o pretérmino. Toda ruptura de membranas pretérmino es del especialista. Y a término es nuestra, del cual les adelanto, cuando una mujer rompe fuente, en las siguientes 24 horas desarrolla trabajo de parto. Y se considera que la ruptura es prolongada cuando han pasado más de 24 horas y debe iniciarse antibiótico. Entonces,
Llega una mujer y dice, doctor, mire, yo tengo 38 semanas y acabo de romper fuente, no la va a remitir, ¿cierto? Si tiene bajo riesgo es suya, que tranquilo que en las siguientes 24 horas va a tener parto, y se considera prolongada la ruptura cuando pasan más de 24 horas se inicia un antibiótico, y eso lo puede manejar el médico general. Entonces, trabajo de parto prematuro menor de 37 semanas, o aquella que rompa fuente antes de las 37 semanas, o que tenga más de 24 horas de haber roto fuente, ¿cierto? En bajo riesgo. Desprendimiento de placenta, muerte intrauterina confirmada, las inducciones de parto no deben ser en primer nivel, diabetes gestacional, esos partos no se pueden atender en primer nivel porque a veces necesitan cesárea, a veces el niño saca la cabeza y presenta retención de hombros, ¿cierto? Un niño que venga, por ejemplo, en presentación pélvica transversa, pues por supuesto que no se va a atender el parto en primer nivel, hemorragia antiparto recurrente, fetos pequeños que pueden requerir entonces cuidado intensivo, niños que están sufriendo, que tienen frecuencias cardíacas por encima de 160 o que tienen frecuencias cardíacas por debajo de 100, 120. ¿Sí? Que tengan pruebas de bienestar fetal alteradas, un Doppler de circulación fetoplacentaria alterado, o que tengan exceso o poco líquido. Exceso de líquidos tener un ILA, un índice líquido amniótico de más de 25, y bajo líquidos tener por debajo de 5. Entonces, por supuesto que si tengo una paciente a la que le inicio control prenatal y tiene alguna de estas condiciones, tengo que decirle, señora, mire, usted el parto lo tiene que tener en una clínica. Estoy hablando del rural. Entonces, acá usted no le puede, usted no, en este puesto de salud, acá el puesto de Puebla, no lo puede tener. Tiene que irse a vivir los últimos 2, 3 meses a una ciudad grande. Sí, por favor, hagan eso. Porque la señora no se va, se queda en el pueblo y el expulsivo le toca a usted. Y la señora es de las que se puede complicar. ¿Otro compañero me puede colaborar? Historia de recién nacido anterior con peso de más de 4 kilos. Muerte fetal, muerte neonatal inexplicable o en relación con dificultad intraparto. Muerte fetal, muerte neonatal con causas no recurrentes conocidas. Recién nacido con encefalopatía neonatal. Recién anterior a término con ictericia que requirió hexaguinotransfusión. Preeclampsia, eclampsia, ruptura uterina, hemorragia posparto primaria que haya requerido un tratamiento adicional de transfusión, placenta retenida que haya requerido la extracción manual, cesárea previa, distocia de hombros, historia de laceración vaginal amplia, desgarro cervical o trauma perineal de tercer o cuarto grado, antecedente de cirugía ginecológica mayor, antecedente de conización o excisión conasa de la zona de transformación, presencia de miomas o fibromas uterinos, antecedente de miomectomía. Muy bien, gracias. Entonces, por ejemplo, una paciente que tenga miomas, esos miomas los miomas son tumores del útero, ¿cierto? Los miomas son muy frecuentes, son tumores benignos del útero, y el mioma puede obstruir el trabajo de parto. Si el mioma está intraútero, puede hacer que obstruya la salida del niño y el niño sale y sufre, ¿cierto? Se puede morir del trabajo de parto, se puede romper el útero. Entonces, estas condiciones nos obligan a que la paciente sea atendida a su parto en un nivel de complejidad mayor, segundo o tercero, y esas pacientes deben, por lo menos un mes antes de la semana 37, deben irse a vivir a una ciudad grande donde puedan tener entonces el parto. ¿Listo? Estas 71 condiciones deben conocerlas y esas 71 condiciones nos clasifican a una paciente como alto riesgo. Entonces ya porque a veces me dicen, doctor, ¿qué es alto riesgo? Bueno, acá tienen 71 condiciones, más, ¿cierto? Las que hablamos de los factores de riesgo para presentar preeclampsia. Los factores de riesgo mayores y menores, ahorita les muestro la tablita, está en un anexo, más aquella que clasifique en alto riesgo en la escala de Herrera-Hurtado. Entonces mire que tenemos bastantes instrumentos para saber quién es de alto riesgo. Acá está lo de preeclampsia, entonces acá están los factores de riesgo moderado. Primer embarazo, de mayor o igual a 40 años, intervalo entre genocidio mayor de 10 años, ¿cierto? Acá también tendríamos primipaternidad, nueva pareja, IMC mayor de 35 en la primera consulta, embarazo múltiple o antecedente familiar de preeclampsia. Y factores de alto riesgo, trastorno hipertensivo, embarazo anterior, enfermedad renal crónica, enfermedad autoinmune, diabetes tipo 1 o 2, hipertensión crónica. Acá faltaría trombofilia. Entonces, miren que tenemos, ¿cierto? Muchas escalas para saber quién es de alto riesgo y poder remitir. Bien, finalmente tenemos que identificar qué pacientes tienen un alto riesgo de hacer eventos tromboembólicos. Les adelanto. El embarazo, los estrógenos que produce la placenta hacen que el hígado produzca mayor cantidad de proteínas porque se necesitan. Pero eso tiene unos efectos secundarios adversos que son el aumento del fibrinógeno. Y sobre todo en el momento del parto se aumenta el fibrinógeno. ¿Para qué? Para que cuando nazca el niño, que la paciente no se muera desangrada, ¿sí?
Entonces, el tener el fibrinógeno alto hace que las mujeres embarazadas fácilmente nos hagan trombosis y más cuando tienen factores de riesgo. Entonces, arrancamos. Si la paciente presenta un solo de estos factores de riesgo, debe recibir anticoagulación desde el momento de su identificación, ¿cierto? Y hasta 6 semanas posparto. Entonces, por ejemplo, la paciente me dice, imagínese, doctor, que yo sufro, por ejemplo, de mutación de factor 5 de Leiden, ¿cierto? Y a mí para poderme embarazar me están colocando enoxaparina y quedé embarazada usando la enoxaparina, ¿cierto? Porque había tenido abortos a repetición y no sabían por qué, me hicieron estudio y yo tengo un problema entonces de la coagulación y entonces actualmente estoy anticoagulada y quedé embarazada. Hay que mantener la anticoagulación todo el embarazo hasta el momento del parto. Entonces, por ejemplo, una paciente dice, doctor, es que yo he tenido 2 trombosis venosas profundas. Por supuesto que ya debería estar estudiada, ¿cierto? O sea, uno con una trombosis venosa profunda lo tiene que estudiar, ¿cierto? Y si ha tenido 2, pues es que tiene alguna trombofilia. Desde el momento en que me entero que está embarazada, la anticoagulo, ¿cierto? Hasta 6 semanas posparto. Listo. Tengo una paciente que tiene un factor de riesgo de los siguientes, ¿sí? Y si lo tiene, necesito iniciar tromboprofilaxis desde el momento de la identificación. ¿Y cómo la tromboprofilaxis? Fácil, de modo general, no les voy a decir la dosis exacta por kilogramo. Sería, dependiendo del peso de la paciente, 20, 40, ¿cierto? Miligramos de enoxaparina cada 12 horas, perdón, cada día, porque son de profilaxis, cada día, durante todo el embarazo y hasta 6 semanas posparto. Entonces tengo una paciente que tiene cualquiera de estos. Y además es mayor de 40, que eso tenemos por montón. Trombofilia heredada o adquirida, por ejemplo, síndrome de antifosfolípidos. Un solo evento trombótico previo y que tenga una enfermedad del colágeno o que la paciente haya tenido una muerte fetal inexplicada. A esa paciente que decirle, mire señora, por precaución, le voy a iniciar enoxaparina 20 o 40 dependiendo del peso, una vez al día hasta 6 semanas posparto. Bueno, entonces, vamos a seguir acá. Con un factor de riesgo, recomendaciones generales, que se mueva. Con 2 factores de riesgo, medidas no farmacológicas, medidas de compresión. Con 3 factores de riesgo, medidas de compresión desde el inicio del control prenatal y desde la semana 28 en adelante, ¿cierto? Le vamos a iniciar tromboprofilaxis con enoxaparina 20 o 40 al día, dependiendo del peso. Y con un factor de riesgo se lo vamos a recomendar pues, que se mueva durante el puerperio y con 2 o más factores de riesgo, tromboprofilaxis hasta 10 días posparto. Entonces miren que hay un montón de escalas en esto de control prenatal y por eso no se gasta tanto tiempo. Entonces, una paciente que tenga obesidad entre 30 y 39, que tenga varices extensas, que tenga diabetes tipo 1 o 2, que tenga enfermedad renal preexistente, que haya sido embarazada por técnica de reproducción asistida, que tenga embarazo múltiple, que tenga hemorragia posparto anterior, que tenga preeclampsia actual, que sufra hiperemesis gravídica actualmente, que tenga parto pretérmino anterior, que tenga cesárea anterior, ¿cierto? Que tenga sepsis durante el embarazo actual, que tenga enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, ¿cierto? O colitis ulcerativa, que haya sido sometido a un procedimiento quirúrgico durante el acto del embarazo o que haya recibido más de 2 unidades de glóbulos rojos, ¿cierto? Verificamos si tiene 1, 2 o 3 para iniciar entonces recomendaciones generales, medidas no farmacológicas, medidas de compresión o, ¿cierto? Tromboprofilaxis con enoxaparina 20 o 40, dependiendo del peso, cada día hasta 10 días posparto. Estas tablas, uno aprendérselas de memoria es difícil, pero hay que tenerlas ahí a la mano, saber que a las mujeres de muy alto riesgo de trombosis, pues hay que iniciar la tromboprofilaxis o la anticoagulación, ¿sí? Eso tienen que saberlo sí o sí. ¿Quién se las inicia? Si a usted le da miedo, pues inicie la aspirina, ¿cierto? 150 días y remítala para que el hematólogo le envíe entonces la enoxaparina, pero tiene que haber una intervención, chicos. Ahora, acá nos dice, con 3 a 5 factores de riesgo, inicien medidas no farmacológicas con 6 o más factores de riesgo, ¿cierto? Inicia el momento de la identificación, medidas no farmacológicas y tromboprofilaxis, hasta por 10 días. Entonces, revisamos acá la tablita y si la paciente tiene 6 o más, pues hay que iniciarle tromboprofilaxis. Y mire que lo pueden entender porque es fácil. Una edad mayor de 35, un sobrepeso por encima de 25, ¿cierto? Tabaquismo, hipertensión arterial crónica, hemorragia anteparto, 3 o más partos, inducción del trabajo de parto o viaje mayor de 4 horas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos una paciente de 35 años que tiene sobrepeso, que es fumadora, ¿cierto? No ha dejado de fumar, es hipertensa, IMAN 4, tiene el antecedente de haber tenido más de 3 partos y va a viajar por más de 4 horas.
esa paciente durante el viaje tiene que usar tromboprofilaxis. Bien, entonces vamos a pasar a el curso de preparación de padres y madres, a odontología y a nutrición. Entonces vamos a parar entonces 5 o 10 minutos, a las 10:45 arrancamos. Estas son 30 diapositivas, es poco, esta es muy fácil de leer, en esta me gasto 10 minutos. Entonces vamos a parar 10 minuticos para ir al baño, arrancamos a las 10:45. ¿Listo, chicos? Listo. Sí, señor. Vale.